Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito de intrigas, dramas y primicias del mundo del espectáculo, donde les servimos la información más fresca y candente sin edulcorantes ni medias tintas. Hoy agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar un tema que ha provocado un terremoto en el panorama del fandom turco, una pareja que nos ha hecho suspirar, debatir y, en resumen, ha reinado en nuestros corazones y mentes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, Hanke. Ese nombre que evoca recuerdos de romances de ensueño, química desbordante y una historia de amor que parecía trascender la pantalla. Pero como ya saben, la vida real a menudo nos presenta giros inesperados. Y hoy, no vamos a repasar sus momentos más tiernos, ni sus miradas cómplices, ni sus proyectos compartidos. Hoy nos adentraremos en un terreno inexplorado. Hoy, en este emblemático 16 de febrero de 2025, vamos a diseccionar una noticia que ha sacudido los cimientos del Star System turco y que tiene a todos, absolutamente a todos, especulando sin parar. Una noticia que nadie vio venir, que desafía todo lo que creíamos conocer sobre su relación y sus trayectorias individuales. Una noticia que, para ser honestos, hasta a nosotros nos costó asimilar en un principio. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tsunami de información, les recuerdo a los recién llegados que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Les prometo que la cobertura de este tema será exhaustiva. Y si son amantes del chismecito bien informado, no olviden dejar su like. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. La noticia, mis queridos lectores, es la siguiente: Hande Erçel y Kerem Bürsin están uniendo fuerzas en un nuevo proyecto. Pero ojo, no se precipiten. No estamos hablando de una serie romántica que nos haga derretirnos en el sofá, ni de una película rebosante de pasión y melodrama. No. Esta vez, la dirección es completamente distinta, una ruta que nadie hubiera previsto en sus predicciones más audaces. Se trata de un libro. Sí, han oído bien, un libro. Pero, ¿de qué trata esta obra? ¿Por qué después de tanto tiempo y con la prensa del corazón pendiente de cada uno de sus movimientos, deciden colaborar en algo así? ¿Podría ser esto un indicio de una reconciliación amorosa en el horizonte? Todas estas preguntas y muchas más encontrarán respuesta en este vídeo. Prepárense para un análisis a fondo. Para apreciar la verdadera dimensión de esta noticia, debemos echar la vista atrás, a la época dorada de Senkalkam, Llamas a mi puerta, la serie que los catapultó a la fama internacional y que enamoró al mundo entero con su química magnética, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordemos esos momentos de complicidad palpables en cada entrevista, esas miradas que transmitían un universo de emociones, esos viajes juntos que encendían la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Era innegable que entre Hande y Kerem existía algo especial, una conexión que trascendía la mera actuación. Y entonces, como un jarro de agua helada, se hizo pública la noticia de su separación. Los rumores se multiplicaron, las fuentes cercanas confirmaron la ruptura y, de repente, el idilio de Hanke se desvaneció como un espejismo. Los motivos exactos de la separación nunca se esclarecieron por completo. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión asfixiante de los medios, otros a la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Lo cierto es que de la noche a la mañana, dejaron de aparecer juntos, dejaron de interactuar en las redes sociales y, en general, dejaron de dar señales de vida como pareja. Durante un tiempo el fandom global lamentó la pérdida de Hanke. Los fans más optimistas se negaban a aceptar la realidad, elaboraban teorías conspiratorias dignas de un guión de Hollywood y esperaban un milagro que revirtiera la situación. Pero el tiempo implacable siguió su curso y gradualmente, la herida comenzó a cicatrizar. Hande y Kerem siguieron adelante con sus carreras, explorando nuevos proyectos y, inevitablemente, conociendo gente nueva. Hande encontró el amor en los brazos de Hakan Sabank, un acaudalado empresario turco con quien ha mantenido una relación estable y discreta. Kerem, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con diversas mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse de manera oficial. Siempre manteniendo un halo de misterio en su vida sentimental. Y ahora, en pleno 2025, cuando la esperanza de una reconciliación amorosa se había extinguido por completo, ¡boom! Salta la noticia bomba: Hande Erçel y Kerem Bürsin están colaborando en un libro. Pero, ¿de qué trata exactamente este libro?
Aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más fascinante. Según fuentes bien informadas cercanas a la editorial encargada de publicar el libro, se trata de una novela, de ciencia ficción. Sí, lo han leído correctamente, mi querida audiencia. No estamos hablando de una biografía conjunta plagada de revelaciones, ni de un libro de cocina con recetas tradicionales turcas, ni de un manual para superar una ruptura amorosa con consejos y ejercicios prácticos. Es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico sombrío donde la tecnología ha superado a la humanidad y la amenaza con suplantarla. La novela narra la historia de dos jóvenes valientes que luchan por sobrevivir en un mundo opresivo controlado por inteligencias artificiales despiadadas. Hande y Kerem no solo han escrito la novela a cuatro manos, sino que también han diseñado minuciosamente los personajes principales, dotándolos de rasgos físicos y psicológicos que evocan inevitablemente sus propias personalidades. De hecho, se rumorea con insistencia que la historia está inspirada, al menos en parte, en algunos aspectos de sus propias vidas, aunque por supuesto con el toque de fantasía y ciencia ficción que caracteriza al género. Un paralelismo intrigante que seguramente despertará la curiosidad de los lectores. Ahora bien, la pregunta que resuena con más fuerza en nuestras mentes es ¿por qué? ¿Por qué Hande y Kerem, después de todo lo que ha acontecido, deciden embarcarse en un proyecto tan ambicioso como este? ¿Qué les motivó a dejar de lado sus diferencias y volver a trabajar juntos? ¿Hubo una conversación sincera que allanó el camino? ¿Una chispa creativa que no podían ignorar? Las teorías que circulan son tan numerosas como variopintas. Algunos creen que se trata simplemente de una estrategia de marketing astuta para revitalizar sus carreras y generar una ola de titulares. Otros sugieren que en el fondo, Hande y Kerem nunca dejaron de ser amigos y que esta colaboración es una manera de demostrar que son capaces de trabajar juntos de manera profesional a pesar de las circunstancias personales. Y por supuesto están los más románticos, los que todavía albergan la esperanza de un reencuentro amoroso, que ven en este libro una señal inequívoca de que la llama del amor sigue viva y que una reconciliación es posible. Un deseo ferviente que se alimenta de la nostalgia y la admiración por la pareja. En mi humilde opinión, creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es probable que exista un componente estratégico en esta colaboración, ya que tanto Hande como Kerem son plenamente conscientes del impacto mediático que generan sus nombres y de la atención que atraen del público. Pero también creo que hay un interés genuino por parte de ambos en explorar nuevos horizontes creativos y en desafiarse a sí mismos con un proyecto innovador. Hande ha demostrado en numerosas ocasiones ser una actriz versátil y talentosa, capaz de desenvolverse con soltura tanto en papeles dramáticos como en comedias ligeras. Y Kerem, además de ser un galán de telenovelas con un atractivo innegable, ha demostrado tener una gran aptitud para la escritura y la dirección. Recordemos que él mismo escribió y dirigió algunos episodios de Senkalkam, lo que evidencia su interés por contar historias desde una perspectiva diferente y por expandir sus habilidades artísticas. En este sentido, la colaboración en un libro de ciencia ficción parece una elección lógica y coherente para ambos. Les permite explorar facetas inexploradas de su creatividad, llegar a un público diverso y demostrar que son mucho más que una simple pareja de telenovela. Una oportunidad para reinventarse y dejar una huella más profunda en la industria del entretenimiento. Además, el hecho de que la novela esté ambientada en un futuro distópico y que aborde temas tan relevantes como la inteligencia artificial y el control tecnológico, sugiere que Hande y Kerem tienen una preocupación real por el futuro de la humanidad y que desean utilizar su plataforma para generar conciencia sobre estos temas cruciales. Un compromiso social que añade una capa de profundidad a su proyecto. Pero, volviendo a la pregunta fundamental, ¿significa esto una reconciliación amorosa? Bueno, aquí es donde las cosas se complican aún más. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido ninguna declaración oficial al respecto. Han sido extremadamente cautelosos en mantener su vida personal al margen de este proyecto y se han limitado a hablar sobre la novela y su proceso creativo. Una estrategia inteligente para evitar especulaciones y centrar la atención en su obra. Sin embargo, es innegable que esta colaboración ha generado una inmensa expectación y ha reavivado la esperanza de los fans de Hanke. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, teorías conspiratorias y peticiones para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Un clamor popular que refleja el cariño y la admiración que sienten por la pareja. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos es innegable.
Incluso en las fotos promocionales del libro se puede apreciar la complicidad y el afecto mutuo. Es evidente que a pesar de todo lo que ha pasado, Hande y Kerem siguen siendo importantes el uno para el otro. Una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora bien, de ahí a una reconciliación amorosa hay un camino largo y sinuoso. Hande mantiene una relación estable con Hakan Sabank y parece estar muy feliz. Y Kerem, aunque no ha confirmado ninguna relación formal, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Por lo tanto, es poco probable que esta colaboración literaria se traduzca automáticamente en un reencuentro romántico. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo esa posibilidad. En el amor como en la vida, nunca se sabe lo que puede suceder. Las sorpresas están a la orden del día. Lo que sí podemos asegurar con certeza es que esta noticia ha sido un auténtico bombazo informativo y que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hande y Kerem han demostrado una vez más que son capaces de generar titulares y de mantener la atención del público. Dos estrellas que brillan con luz propia y que saben cómo reinventarse. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá después del lanzamiento del libro? ¿Volverán a trabajar juntos en otro proyecto? ¿Mantendrán una relación de amistad duradera? ¿O cada uno seguirá su camino por separado? Solo el tiempo tiene la respuesta. Pero mientras tanto nosotros estaremos aquí listos para contarles todo lo que suceda, con el chismecito más fresco y jugoso del mundo del espectáculo. Su fuente de información confiable y entretenida. Así que estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque les aseguro que tendremos mucha más información sobre este tema en los próximos días. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo. Y ahora sí, vamos a la conclusión. Redoble de tambores. En resumen, hoy les hemos presentado una noticia que parecía sacada de una película. Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos en un libro, una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico. Esta colaboración ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de los fans de Han que, aunque es poco probable que signifique una reconciliación amorosa inmediata. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem han demostrado una vez más que son capaces de generar titulares y de mantener la atención del público. Dos personalidades que no dejan indiferente a nadie. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la noticia y que hayan disfrutado del chismecito. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta colaboración entre Hande y Kerem? ¿Creen que significa una reconciliación amorosa encubierta? ¿Les gustaría leer el libro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y cuéntenme qué otros temas les gustaría que tocara en el canal. Sus sugerencias son valiosas. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.